estamos de vuelta en Más Positivo para continuar, como todos los miércoles, con nuestro bloque de nutrición. Y como yo les mencioné al inicio del programa, este tema que vamos a hablar hoy día tiene relación con lo que es el estrés y cómo influye la alimentación ya en eso. Y para eso, nuestra nutri favorita de la vida, Barbarita Sepúlveda, ya está con nosotros aquí. Barbarita, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí y calmar esta ansiedad que estoy sintiendo en este momento. Este estrés que estás sintiendo. Quiero mi yogur ahora. Traigan el yogur, por favor. Traigan el yogur a la casa. Barbarita, bueno, primero que todo, ¿cómo estás? Bienvenida. Y en realidad estamos hablando de un tema súper importante. Como decíamos, el estrés, los estados anímicos influyen también en cómo nos alimentamos. Corrígeme un poquito eso y me gustaría que abordáramos o partiéramos hablando cómo el estrés afecta en eso, en la alimentación. El estrés es un estado de preocupación que yo creo que experimentamos todos los días. El estrés, ¿cierto? Todos los días. Bueno, este estado de preocupación puede ser temporal, o sea, por ejemplo, que mañana tengas alguna actividad y estés estresado por eso. O sea, prácticamente si la actividad es mañana, hoy día va a ser tu día full de estrés. Y tal vez mañana. Pero existe otro estrés que es el crónico. Ya el estrés crónico, que es el estrés que sentimos todos los días y es el que ya te lleva a tener un poco más de sintomatologías. El estrés es muy dañino para el cuerpo, ya sea física o emocionalmente. Ya a veces normalizamos el estar estresado por una u otra razón, pero hay que estar alerta porque es muy dañino y muchas veces no nos damos cuenta que por qué me estoy sintiendo así y así, sin quizás relacionar un poco que podría ser efectivamente el estrés. Y como bien dijiste tú, Fran, tiene muchas alteraciones en el ámbito alimentario o nutricional. Claro, en este caso, como dices tú, yo creo que muchos nos acostumbramos por el ritmo de vida que llevamos en algunos casos, quienes trabajamos, somos dueñas de casa, más encima tenemos que ocuparnos de muchas cosas, decimos, pero bueno, yo estoy acostumbrada y uno se acostumbra a ese ritmo sin saber que nos estamos haciendo un daño. Pero nos vamos al ámbito alimentario en esta oportunidad. ¿Cómo influye? ¿Tiende uno a perder, a aumentar el apetito o según el organismo de cada uno? ¿Cómo va afectando el estrés en el fondo la forma de alimentarnos en nosotros? Puede afectarlo de forma muy básica, por ejemplo, cuando uno está muy estresado o el día a día es muy ajetreado, que obviamente eso conlleva un estrés, puede ser incluso desde no llevarnos a tomar desayuno o realizar ayunos muy grandes o muy, muy largos, a saltarnos muchos tiempos de comida. Por ejemplo, en tu caso quizás no tienes establecido patrones o horarios de alimentación, sino que ya son un poco más extensos. Eso también al final llega a un círculo vicioso en donde no comemos, después comemos más o comemos cosas un poco más altas en calorías, grasas o azúcares. Pero el tema, por ejemplo, de comer harto o poco va a depender de cada persona. Hay personas que cuando se sienten estresados se refugian mucho en la comida o se refugian principalmente en alimentos que son altamente calóricos, altamente azucarados o que son ricos en grasas, ya sea golosinas o comida chatarra. ¿Ya? Claro, que finalmente a eso se apunta uno recurre, claro. Exactamente. Y sobre todo, más que nada, cosas dulces. Como que comer algo dulce es lo reconfortante o te calma un poquito esa sensación de estrés. Generalmente cuando uno está estresado, come. Cuando uno está feliz, come. Cuando uno está triste, deprimido, come. Al final la comida se transforma en un refugio muchas veces. Y también está el otro lado, que es cuando por estrés no comemos. ¿Ya? Estamos tan concentrados en esa actividad que tenemos que hacer o en esta sensación de inquietud constante que al final se nos inhibe el apetito, no tenemos ganas de comer, preferimos seguir con la actividad que nos compete y eso también nos lleva a alteraciones gastrointestinales. ¿Te acuerdas que la semana anterior a esta, hablamos de que había relación entre el sistema digestivo y el cerebro? Entonces, con la microbiota. Con la microbiota, sí. Exactamente. Entonces, cuando uno siente este nudo en el estómago es porque claramente el sistema digestivo está siendo afectado por este estrés. O sea, prácticamente la digestión se inhibe un poquito cuando uno está muy estresado. Claro, y uno también, ¿cómo es que se adapta a eso? Porque yo, por ejemplo, soy de las personas que cuando tengo mucha actividad, yo digo como, no, prefiero como terminar de hacer todo lo que tengo que hacer y después como tranquila, porque en vez de comer en 5, 10 minutos, yo digo, ya prefiero pasar de largo, pero claro, ahí es donde pasa el efecto que tú dices. A veces, no sé, llego quizás a las 7 de la tarde a comer y ahí cuando ya estoy relajada, ya
¡fum! Y ahí es Claro. donde queda la escoba. En ese sentido también, ¿cómo las hormonas influyen? ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, quizás cuando tiene hambre, está estresado también, tiende a los cambios de humor, incluso también influye. ¿Cómo las hormonas también juegan un papel importante en esto? Uy, el cortisol, que es como la hormona del estrés, ya cuando uno dice cortisol, asociarlo al tiro a la hormona del estrés. El cortisol se empieza a liberar, cuando despierta. Cuando iniciamos el día, el cortisol se empieza a liberar porque nos está preparando de una forma para poder valga la redundancia, a prepararnos para todo lo que se viene. Y en la noche tiende a disminuir, pero el cortisol es la hormona del estrés y es la cual sería un poquito más perjudicial, porque aparte de poder aumentar o inhibir el apetito, también nos asocia mucho a, por ejemplo, la absorción o la acumulación de más grasita, más grasa abdominal. O sea, el cortisol es bastante dañino, una hormona bastante dañino y que se libera con tanta facilidad cuando uno está estresado. Pero en este caso afecta mucho, por ejemplo, el sistema emocional y el sistema físico. Ya, como ya hemos dicho, genera mucho malestar gastrointestinal. Y también a la par con esto, como afecta el sistema digestivo, hay una hormona que se llama serotonina, que es la hormona de la, un neurotransmisor, hormona, es la hormona de la como satisfacción, de la felicidad. Entonces, si esa neurotransmisor se libera en menor cantidad, nos sentimos más deprimidos, andamos con menos ánimos, entonces ahí como que hay más un bajito de desbalance, energía, más bajo de energía claramente, hay un desbalance entre distintas hormonas, que está la dopamina, serotonina, bueno, el cortisol, que es una hormona como tal, otros son neurotransmisores, pero que también se ven afectados en todo lo que es este nicho del estrés. Claro. Bárbara, en esta oportunidad, por ejemplo, ya nosotros quizás hay personas que se someten a grandes momentos de estrés. Por ejemplo, nosotros mismos ahora estamos en la temporada más alta de nuestro trabajo. Claro. Full lunes a lunes le damos... guataca, Sí, me por di así cuenta. decirlo, le damos- claro. Y cómo también uno puede ir manejando ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es bueno tener quizás una colación por último para ir supliendo al momento de no poder quizás sentarse tranquilo o comer un plato de almuerzo, por ejemplo, si las horas no lo permiten. ¿Cómo se puede ir manejando nutricionalmente para que uno igual pueda consumir los alimentos y no quedar con esa baja calórica y que no se empiece a generar toda esta cadena? Sí, efectivamente, lo ideal es poder tener una colación. Si, por ejemplo, tú ves que el día está muy ajetreado y no vas a alcanzar a almorzar, por último, llevar un pancito bajo la manga, como para poder amortiguar un poco todas esas horas donde vas a estar sin comer, porque obviamente los horarios no van a ser lo más efectivo, quizás no vas a poder tener horarios establecidos para comer de manera correcta en los horarios que corresponden y mucho menos establecer colaciones. Así que por último siempre andar con una colación, un yogur con avena y una fruta, un yogur con granola o frutos secos, de repente algo simple, una fajita, que también la fajita es una súper buena opción. Es muy rápido, es muy simple y no es alta en calorías tampoco, ya, claro, porque tiene proteína, verdura y bueno, lo que es la masa de la fajita que cumple el rol de carbohidrato en este caso. Pero sí siempre es recomendable andar con una colación, como bien decías tú, con tu yogur, alguna fruta, frutos secos, algo que amortigue ojalá todas esas horas que podríamos pasar sin comer nada, porque al final cuando, como bien decías tú, llegas a tu casa y estás tranquila, uno se relaja y al final come o entra recién como a hacer esta conexión del hambre con las ganas de comer, por así decirlo. Perfecto. Mira, Barbarita, ahora yo quiero enfocarnos en algo porque tú hablabas, vamos a volver un poquito atrás, de los alimentos que nos reconfortan. Cuando estamos en este proceso, algunos acuden a lo que es como quizás más las comidas chatarras, pero por ejemplo a mí me da por el dulce también. Quizás necesito un cuadrito de chocolate, algo, porque para mí el dulce es como el chocolatito, reconforta mi corazón, sí, me da felicidad. Entonces, porque ¿cómo se genera también esto que en el fondo buscamos alimentos como para refugiar esa sensación? En el fondo también, ¿cómo la gente va eligiendo estos alimentos? ¿También es por un gusto? ¿Las hormonas también influyen en ese sentido? ¿Cómo va funcionando eso? Claro, generalmente, bueno, de partida si es dulce o salado, eso va por gusto, claro, ¿ya? Los alimentos reconfortantes se le llama principalmente a todo lo que es la comida chatarra o golosinas, ¿ya? Golosinas como chocolate, galletas, productos envasados, y la comida chatarra, sushi completo, papas fritas, pizza, bueno, toda esta... Esos son los más comunes, claro, los más comunes. Si es dulce o salado, esa va obviamente según
el gusto propio. Pero generalmente son estos alimentos reconfortantes porque, bueno, tú te perdiste justamente esa sesión que hablamos de eso. Me lo perdí. Pero cuando uno come estos tipos de alimentos, a nivel cerebral se libera algo que se llama dopamina. La dopamina es el neurotransmisor, del placer, ¿ya? Entonces, cuando uno come esto que es tan rico, se libera esta dopamina y uno siente como ese alivio o esa tranquilidad. Eso. Claro. Sí, ese alivio, esa tranquilidad que te da el comer eso tan rico. Bueno, aparte de toda la combinación de sabores, texturas que tienen este tipo de alimentos, hacen que sea estos alimentos reconfortantes porque literalmente te causan una tranquilidad a ese momento de estrés, de angustia. El comer algo rico realmente es como relajante. Es que lo que pasa es que uno lo asocia también como el momento del triunfo, porque uno se relaja como eso, es como ya, terminé, me voy a dar un premio, es como un premio, uno se engaña también. Como un momento de placer, así como me lo merezco. Así es. Entonces, claro, uno lo va asociando a ciertas cosas también. O sea, y aquí como que el ámbito psicológico también va jugando un poco en ese sentido. Sí, de todas maneras. De hecho, toda esa adicción que hay, al azúcar o a la comida chatarra es todo a nivel neuronal. Pero claro, obviamente, como dices tú, esa sensación de tranquilidad o de querer comer algo rico también es porque uno lo necesita o lo ve como un premio. Así como ya tuve un día estresante, ya me voy a comer, me voy a sentar a tomarme un café con un paquetito de galletas. Me lo merezco. Me lo merezco, claro. Entonces por eso se le denomina alimentos reconfortantes. Pero estos alimentos son principalmente comida chatarra y o golosinas, o ambas. ¿Ya? Porque, ¿para qué montar con cosas? Es rico comer cuando uno ha tenido un mal día, algo que te cause ese tipo de placer prácticamente. Cuando uno come chocolate es como felicidad, placer, es como, qué rico. Sí, pues sí, es verdad, insisto, eso es la comida que va al estómago y después directo al corazón. Si exactamente. Con cosas, lamentablemente lo queda directo al corazón. Pero bueno, ahora hablemos también, Bárbara, en esta oportunidad, porque sabemos que en estos periodos de estrés existen cambios en la alimentación, obviamente. Claro. Por los motivos que hablábamos, horario, extensiones laborales, por problemas X que puede tener uno, incluso que pueden inhibir o generar que uno coma más en ese periodo. Pero en este caso, ¿cuáles son los efectos gastrointestinales que podemos sufrir al alterar nuestra alimentación en ese sentido, al desordenarla, por así decirlo? Pueden ser múltiples. Por ejemplo, cuando uno, vamos a ver, por ejemplo, la lista de cuando uno suele comer más de lo acordado y donde generalmente son alimentos no saludables o comida chatarra, significa que son alimentos que no tienen un valor nutricional. Existen los síntomas gastrointestinales como, bueno, la indigestión, el reflujo, la acidez también, que son súper molestos también porque eso también te permite o te conlleva a no poder dormir bien. Claro. Cuando tú tienes reflujo no duermes bien o tienes que dormir semisentado. Y también está al otro lado cuando uno no come, al final, donde no pasan la suficiente cantidad de alimentos por el organismo, hace que suframos de estreñimiento, o sea, que no podamos ir a hacer nuestras necesidades. Y también donde uno está sometido constantemente a este estrés, el cuerpo de manera automática empieza a utilizar su energía, por decirlo de una forma, en otras cosas y la digestión la pasa a segundo plano. Es como que utiliza la energía para otras cosas más importantes y la digestión ya pasa a segundo plano, por tanto nuestros movimientos intestinales son mucho más lentos. Eso nos conlleva a un cuadro de estreñimiento o indigestión. Hay personas cuando están estresadas les da indigestión porque su metabolismo es mucho más rápido. Pero eso principalmente es muy molesto, la verdad, cuando uno tiene estos periodos de estrés. Yo creo que siempre sentimos ese nudo en el estómago, ya es también debido a eso, porque nuestra digestión se vuelve mucho más lenta y nos circula literalmente tanta sangre por nuestro sistema digestivo en comparación a cuando estamos un poco más tranquilos, más calmados. Es como una especie de defensa que utiliza el organismo para poder responder a estos episodios de estrés. Y también te puede llevar al síndrome de colon irritable, que es como la patología que viene por estrés, que hoy en día es muy común. Yo creo que muchas personas de la población lo padecen. Yo también lo padecí en su momento. ¿Y eso, qué consiste eso también para la gente para quienes no lo padecen o no sabemos que lo padecemos? ¿En qué consiste también para que la gente también empiece a poner ojo lo que son los síntomas más frecuentes en ese sentido? Oye, el síndrome de colon irritable, como hemos dicho, es muy común. Una de sus sintomatologías es estar constantemente inflamado, que cualquier alimento te causa malestar, que causa estreñimiento o indigestión, pueden ser cualquiera de las dos, depende de cada persona. Causa náuseas, muchas veces
les causa vómitos, ¿ya? Y generalmente gran parte de los alimentos te causan malestar. Entonces, si yo tengo toda esa sintomatología, se recomienda ir a médico. Te suena mucho en las tripas también, las tripitas. Entonces, si tengo alguna sintomatología, es importante ir a médico. A veces dan medicación, ya como para moderar un poquito la sintomatología, pero aquí la alimentación, el cambio vacío. El cambio, claro, yo creo que eso es un acompañamiento, pero aquí el fuerte es el cambio nutricional de alimentario que uno tiene que hacer. Y muchas veces, claro, cambiamos la alimentación, pero es tanto el estrés, es tanto el agobio que sentimos que eso va directamente desde el cerebro hasta nuestro sistema digestivo, que también como que uno se estanca ahí y siente ese nudo en la guatita a pesar de que no estamos alimentando bien. Entonces, y volvemos al mismo punto de la última sesión, perdón, claro, que es donde todo se conecta, lo del estómago se conecta con la cabeza y viceversa, esta dualidad en la que vivimos, y al final es como todo lo que nos pasa lo reflejamos en nuestra alimentación. Sí. Nos gusta, ¿no? Todo lo que nos vamos, como decías tú, si tenemos alegría, si tenemos pena, si estamos estresados, si no, todo, lamentablemente, el estómago, el sistema digestivo, el que sufre las consecuencias. De todas maneras, sí, definitivamente. Y es por eso también es súper importante poder lidiar un poco con el estrés, buscar estrategias para lidiar con el estrés, por ejemplo, la actividad física. A muchos nos da lata hacer actividad física, pero créeme que es un súper buen factor para poder botar esa energía extra que a veces nos queda, para botar ese estrés, para distraernos, salir un poco de la rutina laboral o de la casa, hacer yoga, que hoy día está súper de moda, hacer meditación, o sea, cualquier tips que nos ayude para lidiar con el estrés, créanme que es muy, muy efectivo. Y eso ya se empieza a solucionar. Otras partes también, pues empieza a mejorar la digestión, entre otras cositas. Hacemos como un combo, solucionamos más problemas y simplemente haciendo un par de cambios a nuestra rutina, porque claro, es verdad, muchas personas, no sé, trabajamos 10 horas, incluso más, pero siempre podemos darnos un espacio quizás para hacer alguna actividad. Si usted le da como lata, como dice, salir de casa, hacer cosas, a pesar de que los días están bastante agradables, para hacerlo, meditación, yoga, hay varios videos que usted puede seguir también, así que un montón de alternativas. Pero Bárbara, por ejemplo, ya si una persona se comienza a ver estresada ya en este sentido, ya comienza a sentir los primeros síntomas, ¿dónde tiene que acudir inmediatamente? Porque claro, lo primero, no van a ir quizás al nutricionista inmediatamente, ¿dónde tienen que acudir para que se hagan las derivaciones correspondientes? Si yo logro identificar por qué estoy estresado o cuál es la carga que yo estoy sintiendo, sobre todo si es un estrés crónico, o sea, que es un estrés diario y que ya me está causando sintomatología, es súper importante poder acudir a un profesional de salud mental, un psicólogo, o como también están los doctores de salud mental. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a lidiar con el estrés, ayudan a buscar estrategias. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Quizás hay otros factores de los cuales yo no me estoy dando cuenta, quizás no es solamente el trabajo, quizás puedan haber cositas en la casa, no sé, problemas familiares, matrimoniales, algunas cositas con los hijos. Entonces la salud mental aquí es la cabecilla. Y después de eso, ver a qué otros profesionales podemos acudir. Puede ser a un médico, si es que necesito algún tipo de medicación, por ejemplo, para el mismo colon irritable, el reflujo, etcétera. Y a la nutricionista para poder lidiar también con esta sintomatología digestiva. Pero yo creo que lo principal es acudir a un profesional de salud mental, porque el estrés al final es eso, viene a nivel emocional, viene a nivel cerebral. Entonces, si yo no logro poder lidiar con eso, ya se produce un alboroto del resto de mi organismo, ya sea física o emocionalmente. Claro. En este caso también me gustaría que hiciéramos otra pregunta, porque también hay una mala percepción de lo que es la nutrición. Uno piensa que tiene que ir al nutricionista cuando ya tiene la escoba, y yo siento que no es necesario, que uno tiene que puede ir antes y comenzar un plan de alimentación acorde a la edad, acorde a las necesidades biológicas, fisiológicas, lo que usted necesite. ¿Cuál es la importancia de tomar conciencia desde quizás jóvenes en ese sentido y comenzar a prepararnos para lo que es estos cuadros que se vienen de estrés, tener un método de preparación, ir donde un buen nutricionista? ¿Cuál es la importancia de eso, Bárbara, también? Bueno, como bien decías tú, generalmente uno acude al nutricionista cuando ya tiene alguna patología, cuando ya hay un sobrepeso, una obesidad de por medio, o sea, cuando bien dices tú ya está la escoba, ya voy recién al nutricionista, como la última opción.
Pero lo ideal, o si existe la posibilidad de poder acudir antes, para desde antes que yo padezca de alguna enfermedad o algo por el estilo, pueda llevar una buena alimentación. Si yo sé que soy una persona que donde los problemas, la carga laboral me afecta mucho, poder asistir con anticipación para evitar llegar al punto en donde ya todo me empieza a caer mal, ya no pueda tolerar ciertos alimentos. De verdad que la sintomatología por colon irritable, por ejemplo, es muy molesta. Yo lo sufrí y es horrible, o sea, todo me caía mal. Sí, era horrible. Así, yo bajé mucho de peso porque al final no comía nada. ¿Ya? Entonces, por eso es importante poder acudir antes de que empiece ya a aparecer ciertas enfermedades, a poder lidiar un poco con el estrés también, porque a veces tenemos carga genética. Por ejemplo, puede que nuestros papás sean diabéticos, y hay probabilidades de que yo también lo sea si no me cuido o si soy sedentario. Entonces, muchas personas acuden a mi consulta, por ejemplo, cuando tienen padres con alguna patología, es que yo no la quiero tener, y van antes para prevenirla y tener una buena alimentación desde ya, cosa que cuando tengan la edad de sus padres no tengan ni padezcan ninguna de las patologías que ellos ya tienen. ¿Ya? Entonces, por eso, si pueden asistir antes a la nutricionista y no cuando ya sea un poco tarde, se los recomiendo. Ahí vamos a hacer todo lo posible para evitar llegar a tener diabetes, hipertensión, colon irritable y un sinfín de otras patologías que hay hoy en día. Sí, pues para entonces tener una adultez y una vejez digna, así es, más tranquila también, ¿no? Lamentablemente, porque yo creo que un gran porcentaje de la población padece estas enfermedades como son la hipertensión, la diabetes, sí, colon irritable, entre otras, y es bastante complejo poder atenderse y vivir así también, es muy incómodo. Así que, Barbarita, siendo las 11:28, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me encanta porque son como clases, aprendo mucho contigo. Entonces, para quien requiera una buena atención nutricional, ¿dónde te puede encontrar también para que obviamente se pueda atender en manos de la mejor? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, al Instagram como nutri.barbarase. Bueno, ahí está mi número telefónico si me quieren contactar directamente vía WhatsApp, o también me pueden llamar o hacer preguntas directamente por Instagram. Generalmente yo respondo al tiro, no tengo ningún problema en contestar alguna duda relacionada con la alimentación, o si quieren saber respecto a las consultas, también generalmente respondo lo más rápido posible. Yo trabajo en Talca, en el edificio Espacio Talca, ubicado la 2 Sur, entre 1 y 2 Oriente. Ahí tengo mi consulta, un lugar acogedor, donde no van a ser juzgados por ningún motivo. Lo ideal es poder yo ser una compañera, una ayudante en todo este proceso y poder ir empujando de atrásito para poder lograr los objetivos. Eso es lo más importante, también perder los tabúes, porque a muchos nos da miedo porque quizás que nos van a tratar de gordo, que nos van a tratar de aquí, claro, que nos van a retar. No, aquí contigo no va a pasar esa situación, se van a ir resolviendo los problemas básicamente, porque aquí nadie está libre de pecado y en realidad el cielo se reino de los arrepentidos, así que todos tenemos derecho a tomar un cambio, ponernos las pilas, así que la Bárbara es la mejor opción en ese sentido. Nosotros nos hemos ido conociendo, es una gran nutricionista también, tiene muy buena voluntad, así que no se va a arrepentir de acudir también, y obviamente, como dice ella, usted la puede contactar si quiere y van a poder conversar un poquito antes, así que eso, Barbarita, gracias. Entonces nos vamos en 2 semanas más. 2 semanas más. Listo. Con un nuevo tema. Con un nuevo tema. Un gusto verte, te ves hermosa. No, tú te ves maldita. Sí, pues eso, apoyémonos entre mujeres, piropiémonos. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos ya con más positivo.